Estamos contentos de poder presentar nuestro programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia, que pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener unos estudios más a rato en el libro de Romanos, pero antes queremos anunciar cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, los domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, y los miércoles para estudio bíblico y oración a las 6 de la tarde. Ahora, antes de buscar el mensaje del Señor para tu vida y para mi vida, en el libro de Romanos vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Romanos y queremos animarles de tener el hábito de escudriñar, investigar las Escrituras mientras que uno predique, porque es necesario confirmar si es la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos, su capítulo 1, todavía en la introducción a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y estos estudios son de demasiado interés. Comenzando con el escritor de esta epístola o esta carta, es el apóstol Pablo, que en versículo 1 es llamado Pablo, su nombre romano. Número 2, Pablo es siervo de Jesucristo, un esclavo comprado con precio para servir, en este caso a Jesucristo, comprado con su propia sangre. En tercer lugar, hemos visto que él fue llamado a ser apóstol, uno enviado con autoridad divina de Jesucristo mismo para cumplir una misión divina para predicar el Evangelio en todo el mundo, y especialmente Pablo era el apóstol a los gentiles, los pueblos no judíos.
Y número 4, Pablo dice en versículo 1, yo he sido apartado para el Evangelio de Dios. Apartado del mundo para servir a Dios en el Evangelio. Hasta ahí hemos llegado en nuestros estudios. Ahora, en segundo lugar, esto es nuevo en nuestro estudio, vamos a ver los destinarios, los que recibieron esta carta del apóstol Pablo. Es nada menos que los romanos. Por eso este libro de la Biblia se llama Romanos. Creyentes en la ciudad de Roma en el primer siglo. Ahora en versículos 6 al 8 vamos a aprender algo de estos destinarios de esta carta a los romanos. Dice en versículo 6, Pablo, entre las cuales, entre las naciones del mundo, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, escribe el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo antiguo. Primero, estos romanos fueron llamados a ser de Jesucristo. Fueron llamados por Dios Padre para ser o pertenecer a Jesucristo, su Hijo. Qué hermoso es llevar el nombre de cristiano. El cristiano es un pequeño Cristo, cristiano. Es uno que lleva la imagen de Cristo, el propósito de Cristo, el amor de Cristo en su corazón y quiere seguir como discípulo a Cristo. Llamados a ser de Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 2, estos romanos eran amados. Versículo 7, amados de Dios. Este es el amor agape. Este es un amor sacrificado que hizo que Dios diera su propio Hijo en sacrificio por sus pecados y mis pecados y los pecados de todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el amor sacrificado de Dios. Es el amor del Padre que dio a su Hijo, es el amor de Cristo que se dio a sí mismo en la cruz por los pecados de la iglesia. Ay, Cristo murió por todos, pero no todos han entrado en pacto con Jesucristo, recibiéndole como su Señor y Salvador personal. No han sido limpiados todavía en su sangre y regenerados por su Espíritu Santo para vivir en nueva vida. Dios ama a todos, pero no todos han llegado a ser los amados de Dios. Es decir, como dice en 1 de Juan 4:16, un creyente, un amado, uno que es parte de la verdadera iglesia de Cristo, ha conocido y creído el amor de Dios. Ahora es un amor mutuo. Dios me ha amado a mí y yo amo a Él. Es Cristo amando a su iglesia y su iglesia recibiendo a Él, creyendo en Él. Ahora son como un matrimonio que siempre dice, mi amado. Y él a ella, mi amada eres tú. Así es la relación entre Dios y su iglesia. Amados de Dios, eran creyentes en Roma. Pero en tercer lugar, versículo 7 dice, llamados a ser santos. Ahora, hay mucha confusión acerca de esa palabra santos. Dice que estos romanos eran llamados a ser santos. Pero usted dice, pero yo pensé que los santos eran personas que tienen una eminencia en su piedad, en su consagración a Dios. Tienen una posición más alta en el cielo, más cerca de Dios y pueden interceder por nosotros, pobres seres humanos que necesitan sus intercesiones. Pero no, el libro de Romanos, y le invito a ver en cualquier Biblia que tenga, cualquier Biblia. Aquí en el libro de Romanos, mire cómo Dios usa en su palabra la palabra santos. En Romanos 8, versículo 27,
dice que el Espíritu Santo hace intercesión delante del Padre por los santos. Pero yo pensé que los santos interceden por nosotros. No. Jesucristo y su Espíritu interceden por todos los santos. Es decir, los creyentes en cualquier lugar, en cualquier edad o época. En la Biblia, los santos son creyentes en Dios. Santos significa separados del mundo y consagrados a Dios. Y cualquier creyente tiene en esta posición como santos, pero debemos vivir por el poder del Espíritu Santo como santos, separados del mundo y apartados a Dios. Pero el Espíritu Santo intercede por los santos, por los creyentes. Romanos 12:13 dice que los creyentes deben compartir para las necesidades de los santos. Es decir, un creyente debe dar para las necesidades de otros creyentes, porque todos somos creyentes. Pero yo pensé que los santos tenían poderes y méritos para interceder, para darme a mí bienes. Este versículo, la Biblia dice que creyentes deben dar a los santos. Los santos necesitan recibir a veces de otras personas. En la Biblia hay santos pobres que reciben dones y regalos de otros. Entonces los santos son creyentes. Mire, Romanos 16, versículo 15. Todavía estamos en el libro de Romanos. Dice, saludad a todos los santos que están con ellos. Es decir, unos creyentes saludan a otros creyentes. En este caso, unos santos creyentes saludan a otros santos, otros creyentes. Personas que han creído en el Señor Jesucristo, han invocado su nombre para ser perdonados y salvados creyendo en Él, y ahora son apartados del mundo y consagrados a Dios. 1 Corintios 1:2 dice, Pablo escribe ahora a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, es el mismo sentido, el mismo significado de la palabra santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, un santo es una persona que ha reconocido que es pecador y necesita un Salvador y clama a Cristo, le invoca por fe, pidiendo perdón y salvación, creyendo que su sacrificio fue suficiente para perdonarle y salvarle de su pecado, y llega a ser un santo, una persona en quien Cristo mora, en quien su Espíritu Santo mora, y ahora quiere separarse del mundo y el pecado y vivir para la gloria de Dios, consagrado a Él, sirviéndole a Él. Entonces, estos romanos, volviendo al capítulo 1 de Romanos, versículo 7, fueron llamados a ser santos, verdaderos creyentes consagrados a Dios, separados del mundo. Pero ahora, habiendo visto en nuestro estudio hasta aquí, el escritor de la carta, versículos 1 al 4, es el apóstol Pablo. Número 2, los destinarios de esta carta de Pablo, fue escrito esta carta a los romanos, los creyentes en Roma, en aquel entonces, en el primer siglo. Pero ahora, en tercer lugar, vamos a ver la ocasión de la redacción de esta carta, esta epístola. La ocasión, lo que inspiró y motivó a Pablo a escribir esta carta en versículos 7 hasta versículo 15. Romanos capítulo 1, versículos 7 al 15. En primer lugar, vemos el saludo o la salutación, el saludo de Pablo a los romanos, capítulo 7. Capítulo 1 de Romanos, versículo 7, la segunda parte dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo estaba deseando dos de las bendiciones más grandes que uno pudiera desear y pedir para otra persona. Número 1, la gracia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo.
Gracia significa favor o bondad o generosidad divina y algo que no es merecido. Es un don de Dios. Dios mostrando favor inmerecido a los que han creído en su Hijo Jesucristo para salvación. Esta es gracia. Paz habla de tranquilidad o armonía. Es una de las bendiciones más grandes que uno puede experimentar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz es tranquilidad y armonía en nuestras relaciones terrenales o en nuestra relación con Dios. Pero también paz tiene el sentido entre los hebreos. Los creyentes en el Antiguo Testamento eran hebreos, israelitas. Esa palabra viene de la palabra shalom en hebreo. Shalom habla del bien y bienestar total de una persona. Cuando uno dice shalom, está diciendo que tú seas bendecido en cuerpo, alma y espíritu. En tu casa, en la calle, en tu negocio. Que tengas la paz y prosperidad y bendición de Dios. Y Pablo de todo corazón deseaba estas bendiciones de gracia y paz. Y solo proviene de Dios el Padre y de su Hijo el Señor Jesucristo. Esto era su saludo, su salutación a los romanos. Número 2, en versículo 8, vemos el agradecimiento de Pablo por ellos, los creyentes en Roma. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estos creyentes en Roma, dice que tenía tal fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo, que ellos anunciaban, se divulga, aquí significa que su fe fue anunciada, literalmente anunciada, por todo el mundo antiguo. Fue promulgada en todos los lugares, propagada, difundida, diseminada como semillas en todos los lugares. Su fe era una fe viva. Y esto es lo que se requiere en las iglesias cristianas hoy día. Cristianos verdaderos que han recibido a Cristo y su perdón, han recibido el Espíritu Santo de Dios, y ahora no soy yo que vive, sino Cristo vive en mí a través de su Espíritu Santo, Gálatas 2:20. Y ellos predicaban la palabra por su testimonio, es decir, por su vida. Por su vida decía en todos los lugares, somos cristianos, y por sus palabras y predicaciones. Porque ¿de qué sirve que predique la palabra y mi vida da otro mensaje en contra de la palabra de Dios? No sirve para nada. ¿Y qué sirve si yo viva la palabra de Dios? Y es bueno. Pero no digo nada a nadie que soy cristiano, ni les explico cómo ser salvos. No, Dios quiere que tengamos testimonio por nuestro comportamiento y que tengamos impacto y testimonio por nuestras palabras. Y estos romanos dice, su fe se divulgaba por todo el mundo antiguo. Pero y por eso Pablo estaba bien agradecido por ellos. Pero en tercer lugar vemos las oraciones de Pablo por estos creyentes en Roma. Sus oraciones por ellos en versículo 9. Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, es decir, de corazón, con buena voluntad, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire, Pablo entendió que ellos eran amados de Dios, pero Pablo también amaba a estos cristianos por su manera de amar a Dios y seguir a Cristo tan fielmente. Y él oraba sin cesar. Primero a los Tesalonicenses 5:17 es un texto para todo verdadero cristiano. Orad sin cesar. Y Pablo aquí es nuestro ejemplo. Y qué privilegio que tenemos como cristianos
Por medio de nuestro Señor Jesucristo y su intercesión delante del Padre, podemos orar sin cesar a Dios por medio de Cristo en todo momento, en todo lugar. 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Las oraciones de Pablo por los creyentes en Roma. Pero ahora, en cuarto lugar, vemos el grande deseo de Pablo de ver personalmente estos creyentes en Roma. Se cree que Pablo nunca, hasta este momento en escribir esa carta, jamás había llegado a Roma, todavía. Entonces tenía un gran deseo de ver estos verdaderos creyentes que amaban a Dios y eran amados por Dios. Entonces dice en versículo 10 al 15, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo, literalmente anhelo veros. Y Pablo, ¿por qué tanto ánimo para verles y tanto deseo? Bueno, en primer lugar, dice versículo 11, para comunicaros algún don espiritual. Para comunicaros algún don espiritual. Comunicar significa compartir. Un don espiritual. Don aquí habla de la palabra gracia. Yo quiero ministrar un don dado gratuitamente y libremente como regalo de Dios. Quiero ser un instrumento por el cual Dios les puede bendecir con su gracia, con una capacidad para amar y servir a Dios más fervientemente, más consagradamente. Yo quiero ser de bendición y compartir bendición con ustedes en Roma. Pero número 2, ¿cuál era el propósito de conferir y compartir este don? Dice versículo 11, a fin de que seáis confirmados. Literalmente, que sean ustedes establecidos y fortalecidos espiritualmente. ¡Qué corazón de un verdadero siervo y ministro de Dios! El corazón del apóstol Pablo. Pero en tercer lugar, Pablo quería visitarles, compartir un don con ellos, confirmarles, es decir, establecerles y fortalecerles en su fe en Jesucristo y en su vida cristiana. Pero añade en versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, creyentes en Roma, y a mí, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Miren, esto quiere decir que confortados habla de ser consolados mutuamente, animados mutuamente, fortalecidos espiritualmente mutuamente por medio del Consolador, es decir, por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando un creyente verdadero que tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo y la palabra de Dios llenando su corazón, se encuentra con otro cristiano que ama a Dios, ama la palabra de Dios, tiene a Cristo y su Espíritu Santo morando en él, entonces ahora podemos ser de ayuda mutua. Por ejemplo, Proverbios 27, versículo 17. Hierro con hierro se aguza, como afilando una espada o un machete. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo cuando están en comunión espiritual el uno con el otro. Se fortalecen el uno al otro, se animan el uno al otro, confortan el uno al otro. Como Jonatán se fue a buscar a David en el desierto para fortalecer su mano en Dios cuando Saúl quería matar a David. Esto se encuentra en 1 de Samuel 23:17. Debemos ser verdaderos amigos en las iglesias, queriendo ayudar los unos a los otros en la fe que tenemos en común en Cristo Jesús. Pero el último propósito para desear tanto ver a los romanos, dice en versículo 13 el apóstol Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado
Porque yo quiero tener, dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Quería ver fruto espiritual en las vidas de los romanos, creyentes. Para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, los que hablan del idioma griego, que era común en aquellos tiempos, o los que no hablan el idioma griego, los que son educados o no educados, no importa su idioma, su cultura, su raza, su educación o su nivel social o económico, yo soy deudor a todos los hombres para predicarles el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué, Pablo, te sentiste un deudor a todos? Porque Jesucristo murió por él y le perdonó a él. Y Cristo murió por todos los demás en el mundo y quiere perdonar y salvar a ellos. Pablo se sintió deudor para predicarles el Evangelio. ¿Sí? Cristo le mandó a predicar el Evangelio. Entonces, si Cristo le mandó a predicar el Evangelio a ellos, entonces era su deudor para predicarles el Evangelio. Y él quiso hacerlo de todo corazón. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto, es decir, listo, dispuesto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué, Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio de Cristo. No me da pena creer, recibir, vivir y predicar el Evangelio de aquel que murió por mis pecados. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Mi vida es suya desde aquel día que creí en Él, recibí a Él y entregué mi vida a Él. Y llegué a ser su apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, como poder de dinamita, literalmente. Es poder de Dios para salvación. Literalmente salvación es liberación o preservación de algún mal, algún peligro, alguna muerte o alguna destrucción. Específicamente Pablo está hablando de ser salvado del pecado y todas sus consecuencias en nuestras vidas en este mundo, pero más allá de este mundo, salvados de las consecuencias eternas del mismo infierno y condenación eterna. Jesucristo dijo, no temáis los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Pablo no se avergonzaba de este evangelio, que es poder de Dios para salvación, amigos. Evangelio significa buenas noticias. Esta es una buena noticia. Alguien cargó con tu pecado en tu lugar en la cruz para quitar tus pecados y quitar el castigo y la condenación eterna de Dios y darte vida eterna. Esta salvación es a todo aquel que cree en Cristo. Al judío primeramente y también al griego. Y nos presenta el tema central de esta carta a los romanos. Salvación por fe en Jesucristo y justificación divina y gratuita. Justificación divina y gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Terminamos con versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, literalmente la justificación y perdón gratuita de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es la provisión gratuita de Dios, como un regalo de una justicia perfecta, recibida por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la justificación gratuita por la fe, un tema que queremos desarrollar en programas futuros, si Dios permite. El punto central de este libro de Romanos es esto, que en el Evangelio de Cristo, Dios revela su plan y poder para salvar y justificar al pecador que cree en su Hijo, Jesucristo.
Entonces, amigos, siguen leyendo el libro de Romanos en casa y, si Dios permite, volveremos a tocar temas de salvación, santificación y glorificación en el futuro, si Dios permite. Que el Señor les bendiga. Damos toda la gloria a Dios por un plan tan perfecto para nuestra salvación, y es por fe en su Hijo Jesucristo. Siguen leyendo el libro de Romanos, siguen leyendo el Nuevo Testamento de la Biblia, siguen buscando a Dios hasta que encuentren paz con Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Romanos 5:1. Pues este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía, y les invitamos de todo corazón a calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. Nosotros tenemos cultos a las 10 y 11 de la mañana y a las 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Pues antes de terminar este precioso programa, vamos a escuchar otra pieza de música. Que el Señor les bendiga.